esta presentación me ha recordado una pregunta que le hicieron a una rama. Le preguntaron a una rama, ¿tú qué eres, rama o árbol? Y entonces se quedó así un poco perpleja y entonces dijo, pues yo creo que también soy árbol. ¿Y por qué eres árbol? Joder, pues porque participo de la fuerza, de la savia del árbol y porque además doy frutos, ¿no? Entonces a veces podemos pensar que somos pequeños, somos ramitas, somos una escuela pequeña y no es cierto, porque estamos enganchados con todo un poder que nos sobrepasa, que nos supera, ¿no? Entonces, la rama tiene que considerarse también parte del árbol, sobre todo cuando está conectada. Y la conexión con ese árbol siempre es a través de estar en contacto con su más pura esencia, ¿no? Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo no es más que ir acercándonos a un elemento esencial y eso hace posible que nos conectemos con todos aquellos que están haciendo ese mismo trabajo. Es decir, la pequeñez o la grandeza de este asunto siempre depende de con qué te conectas. A veces también pongo el ejemplo de un eslabón, ¿no? Un eslabón es una cosa pequeñita, que normalmente un eslabón no lo veréis nunca suelto por ahí, ¿no? Siempre está enganchado a algo. Cuando hablamos de eslabón siempre hablamos de cadena, ¿no? Y los eslabones siempre están conectados a cadenas. Y de ahí cogen la fuerza, porque están estableciendo todo un concepto de unidad, están estableciendo toda una reunión con otros eslabones y a la vez están participando de toda la fuerza de todos los eslabones. Y pueden llegar a sitios que no llegarían ellos solitos, ¿no? Un eslabón así solito, pero si se engancha con una cadena, ¿hasta dónde puede llegar esa cadena? Entonces es interesante la idea de eslabón. Siéntete eslabón, pero conectado a una cadena, ¿no? Y eso es fundamental. Y en el trabajo del yoga, claro, estamos haciendo un trabajo particular, individual, cada uno en su casa, pero en realidad estamos enganchados con todos los amigos, con todos aquellos que están aplicando esta serie de técnicas y estamos hermanándonos con todos ellos. Podríamos incluso leer, creo que tenemos el Profeta por ahí, y entonces es muy interesante cuando habla de la oración del Profeta, creo que está el libro por ahí, pero bueno, luego si hay tiempo y ganas, como cuando habla de la oración, en la oración te reúnes en un templo invisible con todos aquellos que a esa misma hora están orando, ¿no? Entonces me pareció genial, porque a veces nos sobrepasa el proceso individual todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bien, pues después de esta entradilla, para ver que nuestra labor no es humilde, pero a la vez es grandilocuente. Y por eso se puede decir que es mundial, ¿no? Mundiala, ¿eh? En euskera mundiala. Entonces, a mí por eso no me enorgullezco, sino simplemente me doy cuenta de que los frutos que se están produciendo en las personas que aquí estáis, ya hay unos frutos, ¿eh? Y entonces a mí eso me da que pensar. Porque si veo unos frutos, digo, se está haciendo bien el trabajo, no porque yo lo esté haciendo. Yo estoy dentro de mi propósito, que es servir de eslabón a una fuerza mayor, ¿no? Bien, pero el motivo de este encuentro, de esta reunión, nos volvemos a unir, reunión, entonces es el título que me ha puesto el director de la escuela. Yoga y vacaciones. Es un título genial, genial. Porque deberíamos de analizar primero, no sé si lo que es yoga o primero las vacaciones. Yo creo que empezaremos por las vacaciones, que es algo más cercano a todos nosotros, y entonces vamos a ir asociando vacaciones con elementos con los que tenemos relacionados la palabra vacación. Entonces me va a poner aquí de pie y entonces voy a pintar cosas que relacionamos con las vacaciones, si os parece bien. ¿Vale? Vacación o vacaciones, que normalmente siempre va en plural, ¿no? Vaca y ciones. Porque queremos que sean muchas. Una vacación parece una cosa pequeña, pero vacaciones ya implica que hay muchas vacaciones. Entonces, ¿con qué asociaríamos vacaciones?
yo voy a poner algo, ¿no? Entonces, voy a poner primer punto con descanso. Segundo punto, podéis poner vosotros algo. ¿Con qué asociáis vacaciones? Desconexión. Desconexión. Ahí vamos. Desconexión. Tercer punto. ¿Alguna cosa por ahí? Viajar, mucho viajar. Viaje. Viaje al centro de la Tierra. Salir de, ¿no? Salir de. Salir. Ahora pues. Somos unos salidos, si nos salimos. 4. Liberación. ¿No? Desconexión mental. ¿Te parece bien, Iker? Sí. También otras desconexiones, pero liberación también, ¿no? Liberarse. 5. También asociado con el viaje, cambio de escenarios. Escenarios nuevos. Sean de lugar, escenarios personales, de personas, y escenarios también se puede hablar de actitudinales, de actitudes. Un escenario. ¿Con qué más asociáis vacaciones? ¿Hay algo más? Ya no caben muchas cosas, pero... Con disfrute. Disfrute, muy bien. Disfrute. Y placer. Esto es lo que tenemos asociado a las vacaciones. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con alguna otra polaridad. Es decir, en el otro polo, ¿no? Aquí, ahora vamos a ver aquí, vida cotidiana. O, ¿qué ponemos aquí? Vida laboral. O vida cotidiana. Porque si está jubilado, puede tener vacaciones. Parece que los jubilados trabajan mucho. Tú llamas a un jubilado y dices, no, es que estoy ocupado, luego te atenderé. O está con el nieto, o está con la huerta, o está con... Es la leche, la jubilación, ojo, hablaremos de la jubilación. Entonces, en la vida laboral, entonces, fijaros, porque igual podemos establecer polos justamente contrarios. Si aquí hay descanso, aquí hay, no voy a decir agotamiento, pero cansancio. O también esfuerzo, si os parece bien. O también sería trabajo. ¿No? Esos 3 elementos. En la desconexión, allí que tenemos saturación, hiperconexión sería también. Saturación está muy bien. Saturación, obsesión incluso, ¿no? Porque cuando quieres conectar es que estás algo obsesionado, estás excesivamente focalizado, hiperenfoque, ¿no? En el viaje, salir, con el viaje, pues es estar muy metidos en lo nuestro, ¿no? Metidos como en un cajón, ¿no? Viajar también es como espacios amplios, nuevos espacios amplios. ¿Cómo has dicho? Estar estático. Sí, estático. Sí. Estática, quietismo también. Sí, como el viaje implica movimiento, ¿no? Movimiento es vida, normalmente se asocia movimiento a vida, ¿no? Pues entonces
todo lo que sea viajar es expresar vida o por lo menos conectar con la vida. Liberación, pues sería esclavitud, ¿no? Estamos esclavos a algo, sometidos a algo. Aquí aparece otra vez metidos, ¿eh? So y metidos. Sometidos a una rutina, sometidos a una disciplina, sometidos a un horario. Aquí, en los escenarios nuevos, aquí en el otro polo aparecería la rutina, lo viejo, ¿no? Si estos son escenarios nuevos, aparece lo viejo, lo conocido, lo habitual. En el disfrute placer, pues en el otro polo, Conflicto. su insatisfacción, básicamente insatisfacción, si os parece bien. No voy a poner sufrimiento, que ya parece muy gordo. Insatisfacción. Pues este es el panorama. Este es un panorama interesante, ¿eh? Porque ¿de qué nos está hablando este panorama? O sea, estamos hablando de vacaciones y estamos contraponiendo la vida laboral, la vida habitual, la vida rutinaria. Entonces, las vacaciones se asocian a todos estos elementos que desde fuera parecen bondadosísimos, ¿no? Relajarse, descansar, disfrutar, aire nuevo, personas nuevas. He conocido una persona maravillosa en Inglaterra, qué persona más maravillosa. Y luego un lugar idílico, o sea, unas costas, unos acantilados, una vegetación, unos fondos submarinos, impresionante. ¡Qué aguas, qué aguas! Bien, en otro polo, nuestra vida. En realidad es nuestra vida, ¿no? Todo lo que sea vacación. Pero resulta que yo lo que veo aquí es que esto nos habla de una polaridad. La polaridad. Hemos chocado con la polaridad. La polarización. Nuestra mente está polarizada. Vive en dos polos, ¿no? Y normalmente uno de los polos parece más atractivo que el otro, o más gustoso que el otro, ¿no? Y entonces queremos aferrarnos más al otro polo. ¿Qué sucede también? Cuando frecuentas mucho este polo, porque habéis estado mucho tiempo de vacaciones, dice, voy a coger un año de excedencia, voy a pasar olímpicamente porque tengo un colchón de dinero, se supone, no solamente de espuma o de viscoelástica, tengo un colchón y me permito disfrutar durante un año. Yo no lo he hecho, pero hay gente que ya con un mes dice, ya tengo ganas de volver a la rutina. ¿Habéis dicho esto alguna vez o no? A ir al baño a la misma hora, levantarme a la misma hora, comer a la misma hora. Bueno, también es verdad que cada uno vive esta polaridad con modos distintos, a veces más extremados, a veces más centrados, ¿no? Y entonces la cuestión es a ver cómo podemos hacer posible que esta polaridad, no que deje de existir, porque parece ser que debe de existir, tiene que existir, porque nuestra vida está polarizada porque tenemos una mente que polariza, una mente que discierne, una mente que separa, ¿no? Y entonces necesitamos que estos dos elementos se reúnan, se agrupen, se congenien, se concilien, ¿no? Y aquí en el medio de los dos aparecería una cosa que se llama el yoga. Claro, la palabra yoga está asociada normalmente a cosas que no son yoga, pero en realidad el yoga representa la unión. ¿La unión de qué? De dos elementos contrapuestos, dos elementos polarizados. Y entonces, la única forma de salir de esta polarización, la única forma de curarnos de esta enfermedad, porque esto genera enfermedad, la polarización genera enfermedad, porque lo que hacemos, ¿qué es? Fragmentar la vida. Fragmentar la vida significa que no estoy viviendo el momento, estoy viviendo lo que me va a llegar. El fin de semana que es fantástico, las vacaciones, el descanso, y entonces no estoy viviendo el momento, sino que estoy trasladando ese momento a otro lugar. Entonces,
esto podemos llamarlo ya una vida fragmentada, está dividida en compartimentos estancos. Aquí disfruto de lo lindo, aquí estoy a gusto y a ver si, que tarde lo más posible el lunes que no termine de llegar. Bien, pues aparece el yoga, aparece la gran bondad, ¿no? La gran bondad que es el yoga. ¿Os ha quedado claro estos dos elementos? El otro día me dijo una de las personas que me estaba, joder, tienes que haber avisado para coger apuntes, para traer, que todo lo que están poniendo aplicar es muy interesante. Esto se apunta en la cabeza, luego se olvida, pero no pasa nada porque si aquí se expresa algo de verdad, esa verdad está ahí. ¿Entendéis? Hay como una especie de retrogusto. Si la palabra es simplemente testimonio, si es testimonio de algo que se está viviendo, esa palabra se recuerda no en la mente, se recuerda en la vivencia. Es así. Yo muchas veces hablando de cosas, y entonces me salen cosas que pertenecen a mi maestro, al que me enseñó, o a otros maestros también que me enseñaron. Pero normalmente sale, ¿y por qué? No porque tenga una gran memoria, ¿no? Sino porque eso en ese momento caló, o eso en ese momento se quedó ahí grabado, ¿no? ¿Y dónde se queda grabado? En otro lugar, que no es la memoria mental, es la memoria esencial, la memoria del alma. Bien, el yoga. El yoga es una bomba. En realidad es un es un bombón, no es una bomba, es un bombón. ¿Qué es lo que propicia el yoga? Que se reúnan esos dos polos, porque son los que crean insatisfacción, son los que crean conflicto, los que generan sufrimiento en nuestra vida. Entonces, el yoga, ¿qué es lo que hace? Fomenta la presencia, nos invita, decimos siempre, nos invita a vivir conscientemente. Es una invitación, no te está imponiendo nada. El yoga no te impone nada. Tú lo asumes o no lo asumes. Recoges ese testigo que te da o no lo coges, ¿no? Simplemente te habla de que hay una invitación para vivir conscientemente. Esto no se hace solo. Esto hay que fomentarlo, hay que trabajarlo, porque si no, eso no se da. Se da sola la polaridad se da sola. Entonces, el yoga nos da una primera técnica, que es una técnica muy física y muy cercana. Se llama asana. Y la asana está definida por Patanjali, que es el maestro que compiló toda la enseñanza del yoga, está definida por dos elementos. Firme y cómoda ha de ser tu asana. Firmeza y comodidad. ¿Esto suena algo? Firmeza y comodidad, de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Con qué asociaríais firmeza y con qué comodidad? Está clarísimo, ¿no? Las vacaciones serían comodidad, la firmeza sería vida laboral. La firmeza decimos que tiene relación con el esfuerzo. Y la comodidad tiene que ver con el disfrute, que decía Johnny, ¿no? Y con más cosas, con muchas cosas. Pero en realidad quedaos con estas dos palabras, ¿no? Esfuerzo y disfrute. Todo esto se hace con un elemento central, que es la presencia. Yo tengo que estar dándome cuenta del concepto firmeza, dándome cuenta de la comodidad. Entonces, ¿qué sucede? Que ya desde un primer elemento, un elemento yógico, se nos está indicando que tenemos que poner atención en la firmeza y en la comodidad. Y vamos a la postura, vamos al trabajo postural, y resulta que en ese trabajo postural, ¿qué? Nos encontramos lo mismo.
De pronto viene una persona, acaba de llegar al yoga, acaba de llegar a su cuerpo, porque normalmente a veces el cuerpo está desatendido, entonces llegas al cuerpo por primera vez, pero ahora llegas al cuerpo de una forma consciente y además como un elemento contemplativo, más que como un elemento simplemente hacedor, activista, utilitarista, instrumental. Empezamos a utilizar el cuerpo como objeto de nuestro mirar. Empezamos a mirarlo, a sentirlo, a estar con él, a habitarlo. Le imponemos o le proponemos un esfuerzo. Esfuerzo he puesto esfuerzo. Esfuerzo, bueno, pues un esfuerzo. El esfuerzo, ya sabéis lo que es, como su propia palabra indica, es esfuerzo. Es una energía que yo tengo que meter, ¿no? Todo esfuerzo es una inversión de energía. Tengo que invertir una energía. Esa inversión de energía supone un esfuerzo. Cuando la inversión de energía es muy potente, ¿qué pasa? Que no estamos añadiendo comodidad. Estamos simplemente en el esfuerzo. Y esto se hace muy pesado. En la vida cotidiana hay mucho esfuerzo. Hay mucha sensación de esfuerzo. Estoy fuera de mis límites. Mi trabajo, mi dedicación me está exigiendo mucho esfuerzo. Pues tendré que compensarlo con algo de esto. Porque la comunidad también nos habla de dosificar, ¿no? Nos habla de ser prudentes, comedidos, con medida, ¿no? Nos está hablando de todo esto. Y entonces, ¿esto para cuándo lo dejamos? Para cuando estamos ya a tope. Dice, ya está. Ahora tengo que ir al médico porque tengo un ataque de ansiedad, no sé qué me ha pasado, esto no me ha pasado nunca. Claro, no te ha pasado nunca, algún día nos tiene que pasar algo. Dice, a mí nunca me ha parado un ictus, pero el día que me pegue, pues igual ya no estoy aquí contando nada, ¿no? Tener que hacer una labor previa para que esto no suceda, para que esto no obligue a mis cuerpos a funcionar de un determinado modo, excesivo, exagerado, sobrepresionado. Todo esto produce unos efectos. Si no hay una compensación, entonces constantemente la sana, ¿qué nos está llevando? En un polo y en otro, en un polo y en otro. Y está haciendo posible que esto, que esta conciencia, que este observador interno cada vez crezca más, esté más presente, tanto en el esfuerzo como en la comodidad. Entonces, esto va a hacer posible que en el salón de yoga tengamos ya una experiencia vívida de lo que es tanto esa idea de inversión de energía como esa idea de gozo, de disfrute, ¿no? Claro, esto podemos trasladarlo después a la vida cotidiana. ¿Hay asanas en la vida cotidiana? ¿Qué posturas estamos adoptando en la vida cotidiana? Cada uno verá la postura que lleva, ¿no? Y lo que quiere conseguir. Claro, todo esto también está dentro de un marco, que el yoga nos da ese marco, que es el marco de ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué hago todo esto? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy haciendo todo lo que estoy haciendo y a este ritmo que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, el yoga, además de darte un sentido, te da la posibilidad de que actives poco a poco este aspecto presencia. Este aspecto presencia lo que hace es ir lentamente, gradualmente, más que lentamente, gradualmente, haciendo posible que se produzca una actitud. Estamos bendiciendo tanto el esfuerzo como la comodidad. Bendiciendo, igual os parece una palabra un poco religiosa o eclesiástica, pero bendecir significa hacer bien. Tú cuando estás mirando a tu cuerpo, sintiendo tu cuerpo, le estás haciendo bien. Estás haciendo posible que ese cuerpo se ordene, ¿eh? Entonces, esta es la virtud que tiene esa conciencia, que hace posible que se bendigan tanto el elemento esfuerzo como el elemento comodidad. Cuando pones presencia en el esfuerzo, yo hago una postura y pongo presencia ahí en la fuerza que está desarrollando mi pierna, el esfuerzo se reduce. Es una pasada. Puedes mantenerte largo tiempo. Yo cuando veo
esas hazañas que se ha quedado en la postura de la plancha 10 horas, pues digo, pues sí, ¿vale? Habrá preparado, habrá desarrollado, pero después presencia. Estás ahí, seguramente se reduce el esfuerzo, ¿no? A veces digo, esos castigos que antaño ponían, dice, mirando a la pared y con 2 libros en la mano, ¿no? Era un castigo de la leche. Pero resulta que lo haces con presencia, dice, relajo los brazos, estoy ahí, siento el cuerpo, siento ese esfuerzo que está haciendo. ¿Qué pasa? Que igual se reduce el esfuerzo y puedo empezar a estar a gusto. Porque después hay otro gusto que tiene relación con la conciencia, que parece que está polarizado, pero no está polarizado. Es un gusto ya central. Aquí aparecería el placer, bueno, antes apareció el placer, aquí aparecería la placidez. Es como un placer consciente, es un regocijo, es un gusto muy consciente, ¿vale? Entonces, al frecuentar asana, al frecuentar la postura, al frecuentar este tipo de elementos conscientes, lo que hacemos posible es la generación de una actitud. Es un gesto que va poco a poco ganando enteros. Uno puede estar en la postura, en una postura súper estilizada, súper perfeccionada, pero no sabemos cuál es su gesto interior, qué está pensando ahí, si simplemente está luciéndose, simplemente está haciendo una pose de cara al exterior, de cara a la galería, o está de verdad viviendo la postura, centrándose en el que está ahí viviendo esa postura. De esa actitud surgen determinados elementos. Mirad. Hay una actitud inicial en todo el trabajo del yoga que es yo hago. Bueno, antes de venir al yoga hay una actitud. Pero bueno, que es no es que... Bueno, ahora la pongo. Es yo vago. No porque sean vagos, sino por el vagar en la vida, ¿no? Voy vagando. Es un nivel más inconsciente. Estoy vagando, no sé, simplemente estoy en un sinsentido, estoy viviendo. Eso le llamo yo vago. ¿Vale? Después, dice, me pongo en actitud activista. Yo hago, soy hacedor, ¿no? Hay grandes activistas, son grandes hacedores, trabajan un montón, son incluso trabajólicos, adictos al trabajo porque el trabajo les da, ¿qué les da el trabajo? Les puede dar dinero, pero sobre todo les da valor. Joder, fíjate todo lo que hago, soy una pasada, soy un profesional como la copa de un pino, ¿no? Soy una persona que tiene éxito. Yo hago, es una fase interesante. Este yo hago también lo aplicamos a asana. Y hay muchos hacedores de asanas hoy día. Están haciendo posturas y posturas y posturas. No sé si hacen asana. Asana es otra cosa, que convendría hablar de ella, pero extensamente. Pero la idea es que en esa fase estás en el hacer. Y está muy bien, Después aparece una fase, otra fase, que es la fase yo estoy. Yo estoy. ¿Esto a qué os suena? Yo estoy. Del verbo estar. El verbo estar. El verbo estrella. Si sabéis inglés, como sé yo, pues este es el verbo estrella, ¿no? ¿Que te vas a estrellar? También. El estar, ¿qué significa? El estar ya empieza a tener más que ver con esto. No quiere decir que en el hacer no estuviese la conciencia, el observador, pero en el estar empieza a aparecer una actitud mucho más tranquila, más pasiva. Pasiva en el sentido de receptiva, en el sentido de apertura, de que me estoy exponiendo. Entonces, en ese yo estar aparece también una sensación gustosa. Empiezo a estar en las cosas, empiezo a permanecer en ellas. No me hace falta que sean muy productivas, no me hace falta que sean exitosas, no me hace falta ya nada, porque estoy en ellas. Estoy simplemente
aterrizando mucho más en el presente. Ese presente del que me han hablado tan bien, porque del presente se habla mucho, ¿no? Dice, el poder de la hora, el poder del presente, la presencia, de eso se habla últimamente mucho. Otra cosa es después que podamos recalar en el presente y vivenciarlo de una forma honda, profunda, ¿no? Y ahí esa actitud va generando el yo estoy. Y después ya, en otra fase, esto va, son años, ¿eh? No penséis que esto es un día, después ya ha pasado esta fase. No, estos son, ¿sabes cómo se dice esto? Son conquistas. Vamos conquistando esos niveles, vamos accediendo a ellos, paulatinamente, gradualmente, de forma gradual, dice el Bhagavad Gita. La siguiente actitud que tiene relación con el yo soy. Parece que no hay diferencia entre el estoy y el soy. Esto hablaría más de una estancia y esto hablaría más de una esencia, ¿no? En la estancia también hay esencia, ¿no? Pero ya en la esencia ya estás ahí plenamente. En realidad la palabra presencia también nos está indicando eso, ¿veis? Preesencia. Que es muy bonita también esta palabra. Donde prevalece la esencia. En el yo soy prevalece la esencia. No quiere decir que no haya firmeza, que no hay... Sí, pero está prevaleciendo esto. Todo lo demás es un conjuro de elementos externos que al final lo único que persiguen es que yo esté ahí, dándome cuenta, reconociendo el momento, disfrutando del momento, haciéndome plenamente consciente de él. ¿Veis claro el proceso? ¿Tenéis alguna pregunta hasta este momento? Entre las vacaciones y la vida rutinaria. ¿La rutina es mala? La ruta. Rutina significa ruta, seguir una ruta, ¿no? Entonces, un sendero también, es seguir una ruta determinada. Otra cosa es que la actitud en esa ruta sea asquerosa, sea desganada, sea negativa, sea tristona. Entonces, ¿qué sucede? Esa rutina es desagradable y es, pues eso, tenemos ganas de escapar de ella. Bueno, no me voy a aceptar, total. Seguimos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro todo esto? Bueno, eso no lo voy a quitar. En el trabajo del yoga se habla de 3 elementos. Tamas, rayas y sattva. Y un cuarto elemento que lo tenéis arriba, yoga, pero que está fuera de la manifestación. Bien, con tamas, ¿qué queremos decir? Con rayas, ¿qué queremos decir? Y con sattva, ¿qué queremos decir? Esos son elementos asociados a la materia, ¿eh? Entonces, tamas tiene relación con la pereza. Con el atolondramiento, voy a poner. Atolondramiento. Atolondrar. Estoy atolondrado. También se puede decir espeso. Inercia. Somnolencia. Aquí también hay un nom, pero no nos interesa, ¿vale? Bueno, no nos interesa, pero está por ahí. Asociáis el tamas. Quiero decir, esto pertenece a nuestra naturaleza, sobre todo física. Quiero decir, en algún momento habéis vivido
experiencias de este tipo, ahora que tenemos así 30, 40 grados, que estás tirado, aquí también podéis poner tirado, ¿no? El estar tirado, el estar perezoso, espeso, una idea de vagancia, de flojera, ¿no? Esto está con nosotros, porque la naturaleza física tiene esta materia, esta característica. Entonces, estamos participando de tamas. Entonces, tamas es algo que tenemos que ir poco a poco superando. Para superar tamas tenemos que activar rayas. Rayas tiene que ver con la actividad. Con la aceleración. Tiene que ver con la búsqueda del fruto. La obsesión por obtener un resultado, ¿no? A veces no hacemos las acciones por la acción en sí misma, porque es justa y adecuada y necesaria. Hacemos la acción ¿para qué? Para obtener eso, ¿no? Yo voy a trabajar para obtener un dinero. Yo voy a hacer esta acción para que se me reconozca, ¿no? Yo voy a grabar esta charla para que vean lo listo que soy. ¿Entendéis? No hacemos la acción por la acción misma, sino por el resultado. Esto nos acelera. Esto es tensión. Pues hay una frase que es: toda pretensión nos tensa, ¿no? La pretensión es antes de la tensión. Tenemos muchas pretensiones y esas mismas pretensiones nos aceleran. ¿Por qué? Porque vamos buscando el fruto. Rayas tiene que ver con el deseo, el aspecto deseo. Aspecto emociones, pero también el aspecto deseo, el que hace que busquemos el objeto de deseo. Y entonces esto nos pone en actividad. ¿Qué sucede? Que gracias a rayas vamos superando tamas. Superamos la inercia, superamos la pereza, superamos el abotargamiento, superamos esto. ¿Por qué? Porque hemos emprendido una acción. Estamos acelerados y activistas. Gracias a esto. Esto tiene unas consecuencias, esto tiene otras. Aquí aparece el sufrimiento, puro y duro, ¿eh? Aquí también aparece el sufrimiento, de otro tipo, pero también sufrimiento. Pero es justamente la salida, es como la salida de tamas y rayas. La salida de rayas es sattva. Sattva, ¿con qué tiene relación? Con una condición de equilibrio. Con una relación de orden, ajuste. ¿Con qué más? Calma. ¿Veis? ¿Qué queréis ser? ¿Sádvicos, sattva? ¿Queréis ser rayásicos o queréis ser tamásicos? Esto se llaman las trigunas, las tres gunas, ¿no? Las tres características de la materia. Gunas, así. Pero es algo que todos tenemos dentro. Esto es algo que tiene relación con la materia de nuestros cuerpos. Y como todos tenemos cuerpos, cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, ¿no? Esto tenía relación con lo físico, sobre todo, esto tenía relación con lo emocional y esto tenía que ver con la mente, pero una mente que está ordenada, una mente que está equilibrada, una mente que está desapasionada, que ha eliminado el sometimiento de la pasión, ¿vale? Entonces, estos tres elementos están en nuestra manifestación. Claro,
Daros cuenta de que nosotros somos un principio de vida, somos seres que se tienen que manifestar. Vienen a este plano y tienen que manifestarse. Entonces tenemos un cuerpo físico, un cuerpo de emociones y un cuerpo de conocimiento, ¿no? Pero curiosamente en el Bhagavad Gita se dice, le dice el maestro al discípulo, le dice, Arjuna, no seas trigúnico, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que seas capaz de superar las gunas. Entonces tienes que ir al yoga. Tienes que ser, no seas trigúnico, sé un yogi, ¿no? Claro, esto le dice el maestro, claro, el maestro ya se supone que ha accedido al yoga. Pero mientras tanto tenemos que batallar con estos tres elementos. Tenemos que hacer labores para que poco a poco se vaya instalando en nosotros una condición cada vez más sádvica. Esa condición más sádvica hace que nuestra mente sea ecuánime. Mente ecuánime. ¿Sabes qué significa mente ecuánime? Una mente que está más allá de la polaridad. Mente ecuánime significa que es capaz de abrirse a los dos polos, ¿eh? Es capaz de mirar un polo, es capaz de ver el otro, es capaz de vivir una situación, es capaz de vivir la otra. Eso en el Bhagavad Gita siempre hay cantidad de frases que hablan de esto, ¿no? Dice, Arjuna, no seas trigúnico y estate o desapégate del fruto de la acción, estate más allá del éxito y del fracaso, más allá del placer y del dolor, estate más allá del halago y del insulto. ¿De qué le está hablando? ¿Qué os gusta más, el insulto o el halago? Dice, no, a mí me gustan los dos. Muy bien, pues has accedido a la ecuanimidad. No es que te gusten, es que eres capaz de abrirte a cualquier elemento que te llegue en la vida. Si te llega un insulto de alguien que está en conflicto, pues tú igual lo recibes con una mente ecuánime y eres capaz de darte cuenta de que esa persona está pasando un mal momento y eres capaz de ajustar ese estímulo que has recibido a una reacción, una respuesta tranquila. Si estás con una mente acelerada, ese insulto lo vas a pasar, ¿no? Vas a reaccionar, te vas a poner súper tenso. Y si estás en tamas, no, estás ahí fumadísimo, por decir algo, porque en tamas está así, está como fumado. El tamásico está dentro de estos mundos a veces, somnolento, espeso. Claro, ahora estamos hablando de vacaciones, ¿no? Entonces, podríamos hablar de vacaciones tamásicas, vacaciones rayásicas, vacaciones sádvicas. Os estoy metiendo ya mucho rollo. Vacaciones tamásicas. Decirme una vacación tamásica. Pues estar todo el día tirado. La playa, una cerveza, con lo que quieras, o sea, tirado. Para mí esto son las vacaciones, estar tirado. Claro, si estás en tamas es una compensación a veces de haber estado mucho en rayas. Y entonces te bajas a tus vacaciones y te bajas a tamas, ¿no? Y entonces estás abotargado. Claro, vuelves de las vacaciones a tu vida rutinaria, maravillosa, y dices, madre mía, qué duro, la depresión postvacacional, todas estas movidas que se hablan, ¿no? Claro, te has hecho una basura. En vez de descansar, te has estado, pues eso, abotargando, todavía conectando más o vibrando más en esa naturaleza tamásica. Vacaciones rayásicas. ¿Estas cómo son? 50.000 planes, no paras, llegas más cansado de lo que te has ido. Estás todo el día, hay que ver ese museo, tenemos que ver luego una cascada que me han dicho que es preciosa, vamos a ver luego
un restaurante que me han dicho que se come de cine, después vamos a ir allá, pero después me han dicho que hay una ruta por unas cuevas y estamos todo el rato. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tenemos que conocer muchas cosas, ¿no? Tenemos que obtener de nuestras acciones, tenemos que obtener mucho fruto, tenemos que obtener una gran sensación. Aquí aparece también el placer, la idea del placer, de que todo sea gustoso, ¿no? Y entonces acaba las vacaciones y dice, ya tenía ganas de descansar, de volver a... Las vacaciones de las vacaciones. Tenía ganas de volver a la rutina, tenía ganas de calmarme. Que no estoy hablando de cosas nuevas, las conocéis. Ahora le he puesto unos nombres yógicos para que parezca esto una charla de yoga, pero en realidad conocéis estas películas, porque el yoga no nos habla de otra película más que la del ser humano. Es decir, el yoga no se está hablando de cosas raras, ¿eh? Está hablando de cosas muy sencillas, las estamos vivenciando constantemente, ¿no? Y ahora vamos a la condición sádvica. ¿Cómo la veis? Vosotros y vosotras que hacéis, pues eso, vacaciones sádvicas, pues se supone que hacéis unas vacaciones sádvicas, ya que estáis en el yoga. La vacación sádvica, ¿sabéis cómo comienza? Meditando. Todos los días, joder, qué bien. No tengo que ir a hacer la faena, no tengo obligaciones como tal, pero tengo devociones. Y la devoción puede ser instalarse en una tarea de recogimiento, de introspección, de centramiento, de estar ahí conmigo a gusto. Y empiezas ¿cómo? Centrándote, ordenándote. Claro, esto parece ser que no es sencillo, ¿no? Porque además has ido a un escenario nuevo, donde son todo estímulos, ¿no? Esa adicción al estímulo es muy rayásica. Se supone que ya en la condición sádvica ya hay una mente mucho más calmada. Y entonces es capaz de recogerse, es capaz de apaciguarse, de calmarse y de vivir la meditación sin prisa, ¿no? Entonces meditas y después inicias el camino a la vacación externa, al mundo externo, a lo que llamamos también las excursiones. Ahora vamos de excursión. Hemos hecho la incursión, ahora vamos a hacer la excursión. Claro, si hacemos las excursiones y no aparece ninguna incursión, normalmente nos exteriorizamos excesivamente. Aquí hay una mente exteriorizada. Todo lo que es la naturaleza rayásica nos exterioriza porque es fruto del propio deseo, ¿no? Entonces, la vacación sádvica comienza con una tarea meditativa que hace posible que se produzca una calma mayor, un centramiento mayor y te permite ir a las cosas de la vida de un modo, con una actitud completamente distinta, con una actitud nueva. Y entonces todo lo que encuentres es nuevo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que esto hay que ir poco a poco, gradualmente conquistándolo. Y entonces podemos hacer que nuestras vacaciones sean cada vez más sádvicas. ¿Pero qué podemos hacer más? Porque estamos hablando de las vacaciones. ¿Podremos hacer que nuestra vida rutinaria se convierta en una vacación? Si la vacación es, como si dijéramos, ese ideal de vida, ¿no? Y aquí está la cuestión yógica, ¿no? La vida yógica sería, no hay polarización, no hay vida rutinaria, no hay vacación, no hay festivos y laborables, ¿no? ¿Os imagináis una vida yógica donde todo está reunido, está unido, fundido y gustosamente vivido, ¿no? ¿Será posible esto, Iker? Aspiramos a esto, a que nuestra vida sea yógica y entonces sea una vivencia cada vez más plena de todo lo que aparece. Y entonces todo sea una experiencia cada vez más vívida, más gozosa de todo lo que aparece. ¿Lo veis claro? Quedaos con esa idea de que nuestra mente está polarizada. Ante esa polarización puede ser más o menos extrema y después todas las labores del trabajo del yoga
lo que hacen posible es que se produzca cada vez más un centramiento mayor. Esa polaridad cada vez se va reuniendo más, centrando más, centrando más. Claro, habrá un punto en el que ya haya una fusión total. Entonces ya, igual ya desaparecemos de aquí, porque ya hemos aprendido la lección que veníamos a rescatar en este mundo. Entonces, a mí me parece que esto va en ese sentido. Entonces, el yoga, a través de sus prácticas, de las técnicas, lo que hace posible es que se propicie una vida cada vez más de unidad, de que la polarización se suaviza, se va diluyendo y entonces vas viviendo cosas mucho más calmadas y mucho más centradas. No tienen por qué pasar grandes cosas en tu vida, sino que las grandes cosas las vivencias desde el mundo interno, porque estás siendo capaz de vivirlas o de enfocarlas de un modo distinto. Preguntaron a Eckhart Tolle, le preguntaron, él, como ya sabéis, tiene un lenguaje que es vivir el ahora, el poder del ahora, ¿no? Y entonces allá uno que estaba escuchando la charla, pues dice, pero a mí esto del poder, o sea, esto del ahora, vivir el ahora, parece como una cosa menor. A mí me gustaría hacer cosas grandes en la vida, ¿no? Frase gloriosa de Eckhart Tolle, por lo menos a mí se me quedó grabada. Dice, haga usted honor a las cosas pequeñas y su vida será grande. Claro, pero ¿qué son cosas pequeñas? Haga honor. A mí me parece que en la palabra honor está la clave. Haga honor. ¿Desde dónde hacemos honor? Desde una toma de conciencia. Tomar conciencia de las cosas, que le podemos poner el calificativo de pequeñas u ordinarias, ¿no? Una cosa ordinaria no es una cosa extraordinaria, pero la propia palabra ordinaria nos habla de orden. Cosa común, que también tiene un om dentro, pero una cosa ordinaria es que está ordenada. Entonces, si yo soy capaz de rescatar el orden dentro de esa ordinariez, si soy capaz de rescatar el orden, significa que he despertado algo dentro de mí, que es capaz de rescatar ese orden y hacer posible que las cosas pequeñas crezcan, se desarrollen, sean grandes para mí, porque he alcanzado la grandeza de bendecirlo todo, claves para comprender todo. Y nos habla además de cosas que venimos viviendo, que no se está hablando de cosas raras ni extrañas, está hablando de cosas que vivimos. Te dice tamas y enseguida lo identificas. Y cuando estás siendo excesivamente perezoso, indisciplinado, pues ya te das cuenta. Entonces hay que generar esfuerzos, pero después esfuerzos comedidos, tranquilos, y todo eso va haciendo posible que se consolide algo importante. Cuando se consolida eso, eso te pertenece. Ya no tienes que estar interpretando ningún papelón. Porque hay gente que está trabajando para sentirse que está disciplinado. Que sí, que eres una persona muy trabajadora, pero que da igual. Que hay disciplinas que son muy sádvicas, que son muy tranquilas. Que la disciplina también puede ser tamásica, rayásica o sádvica. Y hay disciplinas que son sádvicas, muy tranquilas y dan, como consecuencia, es una vida muy gozosa, ¿no? Y además muy fecunda. Porque parece que los activistas, los que están en rayas, les parece que estoy haciendo... Y otra persona que está en sattva, está haciendo una labor y tiene una proyección impresionante. Y luego has dicho que en la cita esta has dicho que sé más allá que un trigúnico, ¿no? Sí. No seas trigúnico, Arjuna. Y has situado al yoga todavía más arriba. Claro, porque trasciende las trigunas, está más allá de las trigunas. Porque, claro, sattva todavía está asociado con la mente, con una mente que empieza a ecuanimizarse. Pero la condición yógica es que ya te va instalando en el observador, en lo que eres. Entonces cada vez más, hemos dicho que hay más
presencia. Prevalece más la esencia que el producto mental. En sattva todavía está la mente, sí, en el proceso yógico sigue estando la mente, pero es una mente al servicio de la presencia. Esa es la clave. Entonces es una mente que está siendo puramente instrumental, pero lo que verdaderamente prevalece es la esencia. Y por eso esa sería la condición yógica. Claro, después la condición yógica tiene que expresarse, se expresa a través sobre todo de sattva. Por eso en nuestra naturaleza se tiene que expresar cada vez más sattva, que tiene que ver con la pureza, con la purificación. La purificación tiene que ver con el orden y tiene que ver con el equilibrio. Una personalidad purificada significa una personalidad que tiene equilibrio, que no es desbordada habitualmente, una personalidad que está ordenada. Y eso ya es una gran conquista, porque de ahí en adelante simplemente hay que permanecer, hay que perdurar en la labor. En una labor sádvica. Porque a veces parece, la disciplina, estoy aquí haciendo una... que no, estás tranquilo. Meditar todos los días, tranquilo. Meditar en vacaciones, todavía más gustoso. A no ser que tengas un entorno que todavía no se ha ordenado. A veces los entornos te están presionando. Venga, que tenemos que ir a no sé dónde. Porque tenemos que ir, pero después de, ¿no? Y si ese entorno todavía no se ha modificado, tú sabrás qué tienes que hacer con el entorno. Tendrás que adiestrarlo, educarlo, modificarlo, o alejarte de él y construir otro entorno. Si es que la cosa es tan grave. Que haciendo bien la labor, los entornos también se ven modificados. Y vemos verdaderos milagros en los entornos. En nosotros ya vemos maravillas, pero en los entornos también vemos los milagros que se producen. Porque en realidad los entornos tienen que ver mucho con los entornos. Cómo estás relacionado contigo también tiene que ver con el entorno que tienes. Si tienes un entorno distorsionado, caótico, quiere decir que todavía aquí hay que seguir trabajando. Pues muy bien. ¿Querías decir algo, Joaquín? No, ¿verdad? Yo sí. Tú sí, Jones, venga pues. Para salir de rayas, los apegos hay que irlos eliminando. Es que rayas es el apego puro y duro. Rayas tiene que ver con el fruto de la acción, y el fruto de la acción, como es tan deseado, porque además, gracias a ese fruto de la acción, es como que pienso que a través del fruto voy a ser feliz. El rayásico piensa que a través de obtener el fruto que le marca el deseo, va a ser feliz. Y entonces se apega al fruto de la acción. Porque en una primera instancia, el fruto de la acción, llámese persona, ¿no? Llámese objeto, llámese el piso que estoy deseando en la costa, cada uno verá el objeto de deseo que tiene, le parece que a través de eso va a ser feliz. Entonces se apega. Cuanto más deseo, más apego. Y también más miedo por perder ese objeto del deseo, ¿no? Entonces esto es un producto del elemento deseo. Se tiene que ir suavizando ese aspecto rayásico, tiene que ir apareciendo sattva, y entonces ahí aparece más tranquilidad y una relación con el objeto mucho más suave. Claro, es también una conquista. No se puede decir, no, me voy a desapegar, me voy a desapegar. Sí, te vas a desapegar, mientras sigue estando esa necesidad, porque el deseo, hemos dicho muchas veces, que surge de la necesidad. Cuanta más necesidad, más deseo, ¿no? Pero también cuanto más sufrimiento, más deseo de alejarme del sufrimiento. Entonces busco objetos que me saquen de ese sufrimiento. Entonces tengo que empezar a reconciliarme conmigo, tengo que empezar a descubrirme. Y entonces empiezo también a tener una relación más cordial con lo que soy. Y entonces esa relación más de corazón conmigo hace posible que me calme.
que me tranquilice, que no busque la solución de mis problemas fuera, sino que la solución empieza a estar dentro. Cuando empieza a estar conmigo, empieza a resolver, a darle más sol a eso que estoy viviendo. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a tener una relación con las cosas mucho más libre, mucho más tranquila y menos apegada. Pero en la condición sádvica el apego es pues el elemento que está siempre presente. Claro, y sabemos también que el apego es la causa del sufrimiento. Entonces los apegos me hacen sufrir mucho. Por eso tengo que hacer posible que la solución no la vea fuera. Porque hemos dicho que el campo del rayásico está siempre fuera. Entonces tenemos que empezar a hacer la introspección, el trabajo de interiorización. No digo que no tengas que salir después, sí, pero vas a salir más interiorizado, más calmado, más centrado. Y entonces la vida se vuelve menos rayásica, menos apegada. Necesitas menos lo de fuera. Y sales hacia afuera más que para coger, para dar. Porque empiezas a estar más a gusto contigo y tienes mucho más para dar. ¿No? Si se comprende bien. Entonces, cuando hay mucho alarde de labor humanitaria, hay muchos rayas, mucho elemento rayásico. Necesito que se conozca esto, que se haga. Bien, está muy bien, es necesario. Pero desde Sattva hay una labor mucho más tranquila, mucho más discreta, silenciosa, pero mucho más fecunda, porque tiene mucho más poder. El sádvico tiene mucho más poder, pero es más silencioso, no es tan escandaloso. Hace un trabajo de calidad, de calar. No hace una labor de cantidad, de dar el cante. Hace una labor de calidad, está calando, su trabajo está calando. Y no hay más que ver. En el trabajo del yoga, la gente se transforma, si trabaja. Si no trabaja, sigue con sus pedradas, con sus historias. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Bayera? Pues nada, bien. Agradeceros a todos los que habéis venido. Ha sido fantástico. La verdad es que me lo paso bien en las charlas. Estoy a gusto, cada vez más a gusto. Para mí es un momento místico. Estas reuniones son místicas. Aquí se produce una precipitación de energía muy poderosa. Y todos somos bendecidos por ella y esto nos transforma. Muchas gracias. Om Shanti. Gracias a ti. Muy bien.